es permanente esta nuestra relación. Y creo que estos momentos también deben de fortalecernos para seguir vinculados a nuestros seres queridos, ¿no? Es todo una memoria de nuestros difuntos, de cada uno de ustedes, porque esa es la experiencia. Solamente quiero resaltar 3 cositas de esto, como parte también de esta vivencia antropológica, de este diálogo intercultural, es que en los datos que he encontrado, las almas están muy fuertemente vinculadas, por una parte, a la sociedad humana, a nosotros, a las personas, pero también están vinculadas a eventos agrícolas. No es raro que justamente esta temporada, digamos, en la situación prehispánica, se haya hecho este culto a los muertos, porque es el inicio de la etapa de la lluvia. Hoy, por ejemplo, en Cochabamba se ha nublado, ha estado lloviendo, etcétera, ¿no? Y por tanto, ahí está esta interpretación de que las almas intervienen en estos momentos cruciales. ¿Qué pasaría si no llueve? Entonces recurre a las almitas para que también intercedan, ¿no?, por las lluvias. Y también está vinculado a eventos atmosféricos y agrícolas, porque en muchos lugares se han sembrado y esperan las lluvias para que las plantitas nazcan. Todo esto ciertamente es una visión prehispánica, pero hay un vínculo natural con lo que es también la ecología, y eso es lo que quisiera rescatar también. A veces olvidamos ya estos aspectos, ¿no?, de que en el fondo las raíces del culto a los muertos está vinculado a las personas, a las producciones agrícolas y aspectos también climatológicos de nuestra vida. Por eso yo creo que mañana rezaremos por nuestras almas para que también tengan, digamos, un descanso y siempre nos protejan, ¿no? Eso es lo que quisiera resaltar en este momento. Miren, coincidentemente tenemos este encuentro en un momento vinculado a nuestras almas. Entonces, por cada uno de nuestras almas lo tenemos presente. Y por cada uno digo, porque también tú, Gonzalo, nos has comentado y también hace rato he escuchado de otras personas de que hay este recuerdo. Bien, con esto, de manera especial, saludo al doctor Daniel Bacaflores, porque es parte de este encuentro, ¿no?, como expositor. Y por supuesto a ti también, doctora Gabriela Canedo, un cordial saludo. Al doctor José Luis Ramos, no sé si está ya vinculado, creo que su vinculación es desde México. Por supuesto al licenciado Elías Caurey y también a la licenciada Aulia Polio. Y a el equipo que va a ir acompañando y también gestionando nuestro encuentro, a la magíster María Morón, la magíster Daniela Aguirre, a la licenciada Valeria Bellot y por supuesto a ti, querida Nancy, un cordial saludo. Bien, con esto entonces inauguramos este primer encuentro de antropología y para el próximo año tenemos que pensar en un segundo encuentro de antropología. Muy bien, bienvenidos y nos deseamos éxitos. Muy bien. Nancy. Gracias, doctor. Bien, continuando. Hola, hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, te escuchamos. Sí. Hola. Bien. Sí, Nancy. ¿Ya? Sí, te escuchamos. Una vez que hemos inaugurado el evento, quiero explicarles, por favor, la modalidad del evento. Han recibido el programa, entonces inicialmente vamos a tener las exposiciones según las mesas temáticas. Voy a hacer la presentación de cada uno de ellos. Después de eso tenemos un descanso para el almuerzo, pero Magíster María Morón ha preparado una actividad que es presentación de platos típicos. Después de eso tenemos el trabajo en las mesas redondas. Después de cada exposición pueden hacer 2 o 3 preguntas. Después presentamos la plenaria y la clausura del evento. ¿Cuál es
la temática de fondo. ¿Qué hacen los antropólogos en diferentes ámbitos? Sabemos que la antropología es una disciplina que básicamente ha empezado con las descripciones etnográficas, la diversidad cultural, la otredad, las identidades, las alteridades, eso de acuerdo a las metodologías. Entonces, descansa sobre la investigación académica básicamente, y esa investigación va generando nuevos conocimientos. Recurrimos al método etnográfico en nuestras investigaciones, la aplicación de herramientas rigurosas, y nos caracterizamos básicamente porque estamos en todos los ámbitos de la vida. Algunos están trabajando más asociados a políticas públicas, algunos en la docencia, otros en los proyectos, otros trabajan en la gestión cultural. Y eso va generando también vínculos con el Estado, con los movimientos sociales, con los sectores. Y eso es lo que vamos a compartir ahora, después de las exposiciones. Y empezaríamos con la primera exposición. Estamos abriendo la primera mesa temática, que justamente se llama investigación etnográfica. Entonces, inicialmente vamos a compartir con la doctora Gabriela Canedo. La doctora Gabriela Canedo Vázquez es socióloga y doctora en antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social CIESAS México, y actualmente es docente de la carrera de Antropología de la Universidad Mayor de San Simón y de la Universidad Católica Boliviana, docente en el posgrado en Ciencias del Desarrollo, CIDES, UNSA. Entre los temas de interés que trabaja se encuentra la relación Estado-pueblos indígenas, territorio, identidad. Actualmente desarrolla una investigación sobre racismo y política. Es autora del libro La Loma Santa, una utopía cercada, Estado, Territorio y Cultura en la Amazonía boliviana, y del libro Visiones sobre el clima y gestión del riesgo climático, en coautoría. Además, tiene muchos artículos en revistas especializadas. Entonces, con ese amplio currículum, damos la bienvenida y la palabra a la doctora Gabriela. Tiene la palabra. Gracias, Nancy. Muy buenos días a todos, a todas. Es un gusto participar de este primer encuentro de antropología que está motivado y organizado por mi casa madre también, pues donde también desempeño mi labor docente. Inicialmente, cuando Nancy me invitó y me dijo que en qué mesa yo podía aportar, la que más me llamó fue la investigación etnográfica, ¿no? Entonces, es así que lo que he preparado va a ir en el sentido de, más bien en este grupo de unas 20 personas, suscitar algunas discusiones, algunos problemas o indagaciones que tenemos alrededor de nuestra práctica antropológica, ¿no? He preparado unas diapositivas y que voy a presentárselas. Ahí pueden ver, ¿verdad? Entonces, la he llamado a mi ponencia la etnografía, el estar ahí, clave en la construcción del dato antropológico. Me parece, y quisiera explicar un poquito el título, puesto que la etnografía considero que es el elemento que nos ha dado el estatus de ciencia, de disciplina, puesto que no nos querían reconocer como tal, y es una de las características angulares de la antropología, ¿no? Etnografía, que yo la podría resumir en el estar ahí, que versa, que se distingue de otras metodologías de acercamiento a la realidad, ¿no? Que obviamente las prestamos a otras ciencias, que otras ciencias se sirven de la etnografía, pero que propiamente un antropólogo
sí o sí debería llevarla a cabo, ¿no? Entonces, me parece que ese estar ahí es clave en la construcción del dato antropológico. Eso es lo que voy a dilucidar un poquito. La exposición tiene primero una parte teórica con algunos elementos interesantes de nuestra ciencia. Voy a retomar a Malinowski y a Gertz, básicamente, y luego voy a socializar un poquito de mi trabajo de campo. No tengo la intención de abordar la temática específica, digamos, que he escogido en la Amazonía, etcétera, el tema territorial, no lo voy a abordar como tema como tal, sino más bien voy a lanzar algunas interrogantes, algunos aprendizajes que yo he tenido e incluso algunos elementos que yo en la distancia, digamos, de ese trabajo etnográfico podría haber hecho distinto. Es así que, bueno, aquí está Malinowski en las Islas Trobriand. Sabemos que es uno de los fundadores o el parteaguas, digamos, que se podría decir que es el hito, digamos, de su aporte con la etnografía. Es lo que conozco, digamos, de Malinowski, hay algunas curiosidades, es que además se le atravesó una guerra, por lo tanto, él no tenía la pretensión de quedarse tanto tiempo con los Trobriand, ¿no? Y hay un diario de campo, hasta donde conozco, paralelo a las notas etnográficas, al diario de campo propiamente dicho, que es un diario de campo personal, ¿no? En el que salen también, a ver, ustedes imagínense a un antropólogo, a una persona de otra cultura viviendo tanto tiempo con los Trobriand. Es así que, pues, que algunos elementos voy a retomar después que a mí también me hicieron alusión, ¿no?, al trabajo de campo que yo realicé. Se sostiene que Malinowski descubrió una nueva forma de hacer etnografía en las Islas Trobriand, modificando su comportamiento en el campo, y no como resultado de su vida anterior o de sus conocimientos teóricos. Esta tesis está basada en la lectura de documentos manuscritos relacionados con el trabajo de campo de Malinowski en Melanesia. Esto es interesante en el sentido de que, bueno, en lo que me estoy basando es en un artículo, en el sentido de que fue la experiencia en Melanesia, dice, es decir, la etnografía, el estar ahí, y no tanto los conocimientos teóricos o la vida anterior que llevó, el que le dio esta nueva perspectiva de modificar su comportamiento en el campo, ¿no?, respecto a otras experiencias de campo realizadas por Malinowski. Y ahora voy a resaltar 6 elementos que él cambió y que alrededor de los cuales también podemos discutir, debatir, intercambiar ideas en el sentido de la importancia de estos elementos que podrían constituirse en caracterizaciones también del trabajo etnográfico. Uno es, perdón, en las Islas Trobriand, ¿qué hizo distinto? Uno, vivió durante un largo periodo de tiempo entre los indígenas. Entonces, podemos intercambiar ideas alrededor de la importancia de la permanencia del antropólogo por largo periodo de tiempo en un determinado lugar, ¿no? Sabemos que nosotros nos acercamos a los fenómenos socioculturales a través del trabajo de campo, que significa el traslado de nosotros, del investigador, hacia el lugar donde se referencia empíricamente nuestro objeto de estudios, donde vamos a encontrar a los actores que forman parte de él, ¿no? Y una de nuestras técnicas de recolección de información es la observación participante. El primero, entonces, es importante, si ustedes se dan cuenta con otras disciplinas, llámese el sociólogo, el comunicador social, el pedagogo, etcétera, el antropólogo sí o sí tendría que tener un acercamiento mucho más prolongado. En este caso, para citar el caso de Malinowski, entre los indígenas, pero sabemos que hoy en día la antropología es obviamente mucho más
que trabajar solo con la población indígena. Entonces, de la etnografía, una de las características sería una permanencia por largo periodo de tiempo, ¿no?, en el lugar de estudio. 2, dirigió su investigación al estudio de un número restringido de temas. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es bien interesante. Y creo que hay contraposiciones, podemos dialogar a ver respecto también a lo que ustedes conocen, en el sentido de que hay determinadas escuelas que para desarrollar la etnografía, hay, por ejemplo, la francesa, en la que suelen describir todo, ¿no? Se va a campo y describen todo, es considero yo una tradición específica. Sin embargo, y vamos a ver más ratito también con Clifford Geertz, etcétera, para hacer etnografía, y es un poco en lo que yo hago hincapié con los estudiantes, tienen que hacerse una pregunta, no pueden ir azarosamente a ver el campo, ¿no? O sea, yo voy a trabajar con los mojeños, entonces me lanzo y voy a ver a los mojeños, no. ¿Dónde está? ¿Con qué foco? ¿Dónde estoy enfocando? ¿A qué temática estoy yendo? A ver, ¿qué preguntas me he hecho? ¿No? Creo que es importante, y aquí dice Malinowski, dirigió su investigación al estudio de un número restringido de temas, no dijo, voy a ir a ver todo, ¿no? Esa sería la segunda. La tercera, se interesó por la forma de vida presente de los probriandeses en lugar de su pasado, y eso también es interesante, puesto que los etnohistoriadores suelen hacer una recopilación, del pasado, ¿no? Del pasado de determinados pueblos indígenas, etcétera. El antropólogo, claro, si está ahí, si está en el lugar de estudio, se está interesando por la forma de vida presente del grupo al que está estudiando. 4, y este también es, de repente, el escollo con el que más nos tropezamos, ¿no ve? Como antropólogos, aprendió a hablar la lengua nativa. Esto es interesante en el sentido de que hay tradiciones en los ingleses, los franceses, etcétera, en las que sí o sí suelen aprender el idioma del lugar, del grupo al cual tienen como, válgase el término, objeto de estudio, ¿no? Entonces, eso es bastante importante. Y ustedes dirán, y podemos también conversar alrededor, la importancia, ¿por qué la importancia de la lengua nativa? Porque en la lengua considero que está la forma de comprender, aprender, entender el mundo que les rodea, ¿verdad? Y cómo esto se puede comunicar es a través de la lengua, ¿verdad? Entonces, la comunicación entre el antropólogo como una alteridad externa y el grupo de estudio, en este caso para Malinowski, los trobriandeses, era importante para él haber aprendido la lengua nativa. 5. Realizó numerosas observaciones de la vida cotidiana de los indígenas. Esto es una de las particularidades también, ¿no? De la etnografía, de la observación participante, es la toma de notas de campo, ¿no? Esto para mí ha sido novedoso cuando yo me he lanzado a hacer mis primeros trabajos etnográficos, ¿no? Yo tenía más de una tradición de las entrevistas, y eso sabemos que en ciencias sociales muy utilizadas, las entrevistas a profundidad, lo que sea, utilizándola generalmente pidiendo permiso para utilizar una grabadora, es muy distinto a la convivencia que podemos tener con el grupo de estudio e ir anotando, puntualizando, tomando observaciones de la vida cotidiana del grupo al que estamos estudiando, ¿no? Sobre esto también podemos ver algunas claves de cómo, que lo desarrollo un poco más con los estudiantes, ¿no? De si se toma delante de los estudiados, de los indígenas con los que uno está haciendo el trabajo, o del grupo de estudio, las notas. Yo les puedo un poco socializar cómo yo hacía las mías también, ¿no? Y 6, cambió su estilo de escribir los informes. Esos son los 6 cambios que se resaltan en el fundador, por decir de alguna manera, de Malinowski, con el tema de
etnografía, que nos dio el estatus, digamos, de disciplina. No lo patentamos, pero sí es nuestra característica, ¿no? De antropólogos. Creo que nos da también autoridad para la construcción del dato, ¿no? Obviamente hay que saber cómo vamos a construir el dato, tampoco uno puede llegar a la conclusión de que yo tengo la autoridad porque yo estuve ahí, ¿no? Pero es todo un arte también esta construcción del dato. Y para esto me he basado en Clifford Geertz, que es otro de los autores que suelo tomar y que a mí me ha ayudado, ¿no? Todo lo que a uno le ayuda finalmente a veces transmite a los estudiantes y veamos qué dice él. Esta definición me parece muy atinada, me gusta a mí bastante, ¿no? Está en su libro, La interpretación de las culturas, en la primera parte en la que está definiendo la cultura y la etnografía, y esto es bien interesante. Hacer etnografía, dice, es como tratar de leer en el sentido de interpretar un texto. Estamos ante un autor del interpretacionismo, ¿no? Más semiótico, etcétera, que lo vamos a ir desarrollando. Entonces dice, hacer etnografía es como tratar de leer un texto, en el sentido de interpretar un texto. Es como tratar de leer un manuscrito extranjero, que está borroso, plagado de elipsis, de incoherencias, de sospechosas enmiendas y de comentarios tendenciosos, y además escrito no en las grafías convencionales de representación sonora, sino en ejemplos volátiles de conducta modelada. Este párrafo a mí me gusta bastante y que lo puedo desarrollar un poquito más. ¿Qué quiere decir? Y es así como también les transmito a los estudiantes, ¿no? Hacer etnografía, irse a campo, es como tratar de leer un texto, les digo. ¿En qué sentido? En el que cuando vamos al campo, inicialmente, primero, no estamos entendiendo nada, ¿no? La gente, aquí dice, son ejemplos volátiles de conducta modelada. Está haciendo su rito, está haciendo su vida cotidiana, está haciendo su fiesta, etcétera. Eso es lo que vemos y podemos describir, ¿verdad? Podemos describir tal hace esto, el otro toma tal artefactos, luego ponen al fuego, qué sé yo. Eso sí lo podemos hacer, que es una descripción. Pero lo interesante de Geertz es que nos está diciendo que eso que vemos es como si estuviera en otro idioma, ¿verdad? A ver, si nosotros nos hacemos, homologamos, ¿cómo leemos un texto que está en otras grafías? Un texto incluso, sin irnos muy lejos, cuando a un texto le cae el agua, está borroso, y nosotros hacemos un esfuerzo por decir, ¿qué dice aquí? Es lo mismo, ¿no? Irse a campo y hacer etnografía. Incluso un texto puede estar con ironías, tiene comentarios tendenciosos cuando utilizamos un manuscrito, ¿verdad? Cuando estamos leyendo. Digo, ¿esto será lo que quería decir el autor o es ironía? Hay un comentario tendencioso. ¿Qué pasa aquí cuando nos estamos leyendo un texto? Y peor, dice, cuando este texto no está en las grafías convencionales de representación sonora, ¿no? Finalmente, bueno, en el texto, perdón, en la cultura, cuando hacemos etnografía, ya en el trabajo de campo, esto que estamos viendo está en ejemplos volátiles de conducta modelada, de conducta heredada, ¿no? Finalmente, cultura, ¿no? Entonces, hacer etnografía es ir a tratar de leer eso que está pasando, ¿no? Y otras dos preguntas, les digo, ¿por qué la gente hace lo que hace? Y lo hace así y no de otra manera también, que serían dos preguntas que nos ayudan a ir y enfrentar, digamos, el trabajo de campo. Entonces, de acuerdo a esta definición de etnografía de Clifford Geertz, él trata de que la cultura, por lo tanto, va a consistir en estructuras de significación socialmente establecidas en virtud de las cuales la gente hace tales cosas, ¿no? Él está ya dando, digamos, el giro de concebir a la cultura como estructuras de significación. Va a decir, es la cultura, por lo tanto, es una urdiembre de significaciones que el hombre ha tejido y en el cual está inserto.
¿no? El ser humano puesto en una urdiembre de significaciones, que es finalmente lo que nos empapa, ¿no ve? La cultura. En ese sentido, ¿qué papel va a jugar la etnografía, no? Por lo tanto, desde esta perspectiva de Clifford Geertz, el análisis de la cultura y a través de la etnografía es una ciencia interpretativa que también lo podemos, y que lo voy a poner al final como uno de los temas de reflexión, es una ciencia interpretativa en busca de significaciones. Esto es bastante importante, ¿no? Porque es toda una corriente que nos está diciendo que el antropólogo, y esto también está extendido a otras ciencias, ¿no? No es solo en la antropología, es cuando llega el interpretativismo, la semiótica, etcétera, en el sentido de que eso de conocer, yo voy a ir a conocer la mera verdad, no hay, ¿no? De acuerdo a esta postura, sería que nosotros hacemos una interpretación en busca de significaciones. Por lo tanto, si el estudiante, el antropólogo, se va a encarar un trabajo de campo, un ritual, una fiesta, ¿cómo es? La modalidad de organización de determinado ente colectivo, qué sé yo, entonces está yendo a buscar las significaciones, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer nosotros entonces? La antropología no sería una ciencia de las explicaciones universales, sino una ciencia que está yendo a interpretar eso que estoy viendo en la superficie y que no basta con descubrir hacen así, hacen así, sino es ver cuál es el chip que está en la cabeza, por decir de alguna manera, pero del ente colectivo, no de la señora X, de la señora Ana, digamos, ¿no? No me interesa de una persona, me interesa del ente colectivo, ¿no ve? Entonces, por lo tanto, Clifford Geertz va a decir que en este sentido la antropología, la ciencia de la cultura, digamos, no es una ciencia experimental en busca de leyes, sino busca explicar interpretando expresiones sociales que son enigmáticas en su superficie, que inicialmente no entendemos, ¿no? Que ustedes seguramente podemos retroalimentarnos. Yo hago esta reflexión cuando yo hacía mi trabajo de campo. Entré en marzo, ¿no? También me he ido ahí por la sierra de Juárez, en Oaxaca, por ejemplo, en un país, bueno, parecido a Bolivia, pero con una historia, el pueblo zapoteco distinto, concreto. Entré en marzo y decía, estoy hablando de miedo, no sé nada, ¿no? ¿Qué es lo que voy a ir a ver? Pero cuando salí, y no les puedo decir, ha sido el 6 de abril en el que me vino el conocimiento de los zapotecos. No, es en el transcurso del tiempo en el que uno, esto que es en la superficie enigmático, se va decantando, se va cristalizando y digo, miren, y que a veces no solemos como antropólogos hacer esta reflexión. Entré sabiendo poco, obviamente leí algo de historia antes de irme al trabajo de campo, pero con mi tema específico salí y luego hice una tesis, etcétera. Entonces, esa cristalización de conocimiento de haber entrado no diré sin saber nada, pero sabiendo algo y haber salido después de haber transcurrido un tiempo con ellos, es pues interesante, ¿no ve? Entonces, como antropólogos buscamos interpretar, de acuerdo a Clifford Geertz, expresiones sociales, nuestras preguntas de investigación, que son, esto es importante, enigmáticas en su superficie, ¿no ve? Están ocultas, que no sé qué es, por qué hacen lo que están haciendo inicialmente. Es así entonces que para él la etnografía va a ser una descripción densa, y la palabra densa es bien importante e interesante. Para él es lo que va a definir a la etnografía. Da cuenta de una jerarquía estratificada de estructuras significativas. A esto yo les explico a mis estudiantes, son como capas que uno hay que ir conociendo, ¿no? Deshaciendo una capa, etcétera. Claro que con mucho más riqueza, Clifford Geertz va a desmenuzar y va a decir, es una jerarquía, la etnografía estratificada de estructuras significativas. Es como esa masita que se llama 1000 hojas, algo así, ¿no? Entonces tiene
varias capas, digamos, que hay que ir viendo. Aquí uno, de acuerdo a la postura teórica también, por ejemplo, puede ver en determinado ritual la función que tiene, si es desde una perspectiva funcionalista, o puede ver las relaciones de poder que existen en determinada práctica, etcétera, ¿no? Es así que entonces el etnógrafo va a encarar una multiplicidad de estructuras conceptuales complejas, superpuestas, entrelazadas, y dichas estructuras son extrañas, irregulares, no explícitas, ¿no? En ese sentido, hacer etnografía es como tratar de interpretar un texto. Aquí suelo poner el ejemplo que es bueno como reflexionar sobre la práctica y asombrarse a sí mismo metodológicamente sobre lo que uno hace, que a veces no solemos hacerlo, ¿no? En este sentido, claro, la realidad es un hecho social total que ocurre en uno, ¿no? El antropólogo, el cientista social se acerca a esa realidad y no es pues que la gente diga, venga, antropólogo, mire, esto es lo que hacemos, no nos dicen, ¿no? Aquí dice, por eso, el antropólogo va a encarar una multiplicidad de estructuras conceptuales complejas, superpuestas, entrelazadas. Estas estructuras son extrañas, irregulares, no explícitas, que muchas veces nosotros incluso bajo un marco teórico los conceptualizamos, ¿no? No nos dicen, venga, aquí hay clase social. No, esa es una conceptualización que nosotros estamos haciendo de esa realidad, y eso me parece, pues, hacerlo por lo menos relevante o enfatizar sobre toda esa trama también metodológica con la que nos vamos, ¿no? Y para condensar y enfocar, digamos, esta parte, hacer etnografía, por lo tanto, que es bien atinado, me parece, el ejemplo, es como tratar de interpretar un texto, va a decir Clifford Geertz. Entonces, las descripciones de la cultura, según Geertz, se deben orientar en función del actor, atendiendo a los valores que imaginamos que los pueblos asignan a las cosas, ¿no? Que también lo podemos discutir, esto de desde dónde nosotros hacemos el informe, hacemos desde la, ¿cómo se llama esta? Los dos abordajes, EMIC o ETIC, que también en la antropología ha sido basta la discusión, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta descripción? Vamos a orientar en función del sujeto, atendiendo a los valores que imaginamos que los pueblos asignan a las cosas. Son antropológicas porque son antropólogos quienes las elaboran. Aquí podemos discutir el papel del antropólogo en la interpretación también. El análisis cultural es conjeturar significaciones y estimar tales conjeturas, va a terminar diciendo Clifford Geertz. Me voy a apurar un poquito porque no tengo mucho tiempo más. Entonces, ¿cuáles serían desde mi punto de vista las características de esta descripción densa? Es interpretativa. Esto tiene una discusión con aquellas teorías que decían que vamos a ir a conocer la mera verdad. Bueno, desde esta perspectiva, lo que vamos a ir a hacer, acercándonos a un hecho cultural, es una interpretación. E incluso de manera, ¿cómo se llama esta? Ahorita me voy a acordar. Lo que hacemos cuando el antropólogo va y quiere sacar por qué ese sujeto, por qué esa persona a la que estamos estudiando, ese conjunto de personas, ese colectivo, hace las cosas como hace, es porque él interpreta de una manera su mundo, ¿verdad? Es una de las formas en las que aprende, entiende su mundo, ¿verdad? La está interpretando. Podríamos condensarla en una cosmovisión. Si yo me acerco a él, ¿qué estaría haciendo? Estoy interpretando su interpretación del mundo. Entonces, es una interpretación de la interpretación, va a decir Clifford Geertz, ¿no? Es eso, uno, es interpretativa. Interpreta el flujo del discurso social, fija y rescata lo dicho en ese discurso de sus ocasiones perecederas y es microscópica.
que también sobre esto podemos discutir. A los antropólogos nos dicen, y que era una de las discusiones también de las escuelas, ¿no? Ay, ¿cómo hacen estudios de caso así bien chiquitito, microscópico, pero sumamente profundo? No pueden generalizar, nos decían, pueden comparar con otros estudios de caso, podemos generalizar, y ahí hay toda una vasta también teorización sobre los radios, ¿no? Si podemos hacer estudios regionales o solo comunales, eh, hay estudios interesantes sobre la antropología del Estado, por ejemplo, cómo uno encararía esto, sobre eso también podemos intercambiar ideas. Entonces, las características que sí o sí, digamos, las cumplimos con la etnografía, es bueno, que hacemos un trabajo de campo y que nuestro trabajo obviamente se puede complementar. Yo también, por ejemplo, he hecho varias entrevistas, pero después de haber estado y haber estado más en confianza con la gente, no he ido a buenas a primeras, que muchas veces otras ciencias, otras disciplinas no tienen mucho tiempo y tienen que ir y denme la entrevista, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la antropología tiene un plus que también, pero es como bien costoso, ¿no? Y hoy en día podemos también sopesar si se puede estar. Hay otras escuelas, qué sé yo, de otros países que sí les dan harto tiempo de trabajo de campo a sus investigadores, ¿no? En otros países a veces carecemos de esas largas estancias que podemos ir, ¿no? A nuestro campo de estudio. Entonces, el trabajo de campo se caracteriza, y creo que este es uno de los valores que tenemos, es el estar ahí. Otro es la observación, la descripción y diario de campo. En la observación participante, claro, si uno va y dicen, generalmente sigue no les voy a decir un protocolo, pero ciertas cosas comunes de presentarse a la comunidad o presentarse a la organización, presentarse a determinado sindicato, presentarse ante un grupo juvenil qué sé yo, con el que se va a hacer el trabajo de campo. Tratamos de inmiscuirnos, ¿no? Como en sus actividades. Entonces hacemos una observación participante, describimos, y este es, creo que, uno de los instrumentos bien lindos que llevamos, que yo también lo he aprendido una vez estudiando antropología, que es el diario de campo. Hoy en día, con la tecnología, los jóvenes pueden servirse de programas digitales, qué sé yo, ¿no? Yo todavía he sido de la antigua escuela, en la que además me gustan, todavía los conservo, mis cuadernos de campo, ¿no? Algunos apuntes de mi trabajo, entonces, que les voy a presentar ya para terminar, porque creo que ya se me ha pasado el tiempo. Bueno, yo he hecho uno de mis trabajos de campo, el que más, digamos, quisiera relatarles, ha sido en Mojos, en Beni. He optado de estar por largos periodos de tiempo allá. No he estado de corrido, pero sí me quedaba como un mes y medio y salía 3 semanas, 4, volví a entrar, ¿no? Entonces también esto, para que no haya saturación, o yo misma como persona me podía ver saturado, entonces yo tenía así unas salidas que me acuerdo que mi tutora también me dijo, ¿no? En son de chiste, me dijo también ella, cuando yo estaba haciendo mi maestría en la Sierra Zapoteca, ya le dije, ¿y qué rato voy a salir? Enséñeme, ¿no? Voy a estar ahí en la comunidad y tengo que estar. Y me dijo así en son de chiste, mira, cuando le veas ya bonito a tu interlocutor con el que estás trabajando, te haga ojitos, sales. Bueno, eso también para ver que había mucha saturación, que uno necesita un descanso y alejarse de los datos y volver a entrar, ¿no? Es así que ahí, bueno, llevar el diario de campo, las notas de campo, qué momentos se toman los apuntes, por ejemplo. Esto era bastante cansador. Yo tenía, y esto es como unos tips, digamos, unas claves que también me enseñaron, llevaba una libreta bien chiquitita que se llama, en las que tenía palabras gatilladoras, es decir, palabras claves que me iba anotando a lo largo del día, de cosas que habían pasado, y esto entraba bien en el bolsillo, digamos, del pantalón, y me iba anotando,
Pero lo que sí, llegaba en la noche a mi cuarto, a mi habitación, y empezaba a transcribir con fecha, ¿no? Como les digo, yo me he servido todavía de la antigua escuela en la que llevaba mis cuadernos, ¿no? Pero podía ver esta libretita chiquitita para decir, ah, ya, esto sí ha pasado, esto, esto me ha pasado con don Miguel, esto ha pasado con don Ignacio, qué sé yo, ¿no? Episodios, etcétera. Y miren, podemos reflexionar también que nuestros informes son pues riquísimos, no es la entrevista hecha y la transcripción tal, obviamente que combinamos con eso, pero el hecho de la autoridad que tiene el antropólogo, porque ha estado ahí, entonces la forma en la que yo registro es entonces se produjo un conflicto, mi tema era el territorio, el conflicto con los ganaderos, con los madereros de, y los indígenas, por decir de alguna manera. Entonces, si yo había visto algún conflicto, claro que tenía la autoridad de decir, notas de campo, 10 de abril del 2007 se produjo esto, ¿no? Y relataba. Entonces, es así como he construido mi informe, digamos, de investigación. La participación en gran parte de las actividades, una vez que uno está en confianza, etcétera, participar de las reuniones, fiestas, trabajos comunales, torneos deportivos, etcétera, ¿no? A mí yo les voy a socializar dos cosas que me ha pasado, que sí las he tenido que aprender con el tiempo y he dicho, las hubiera en retrospectiva hecho de otra manera, ¿no? Yo tenía, en el caso de cuando hice mi trabajo de campo en la Sierra Zapoteca, en México, en Oaxaca, ¿qué pasó? Que estaba tan en confianza y era casi tan de la comunidad que llega el torneo, un gran torneo de toda la Sierra Juárez, donde vienen un montón de comunidades y me asignan una tarea específica, ¿no? Ya, la Gabriela va a ayudar a vender los boletos para entrar a tal torneo, digamos, cuando yo quería ver todo el torneo, era la única oportunidad que iba a tener de recorrerme, de ver los equipos, de ver de dónde llegaban y no estar como afincada, anclada ahí en una de las tareas que me habían dado. Inicialmente, claro, lo acepté, ¿no? Claro, yo les ayudo, pero cuando me di cuenta que iba a repercutir en mi observación y que no iba a ver otra vez ese torneo, porque hay una vez al año, tuve nomás que decirles, ¿no? Creo que fue un momento incómodo de decir, ¿saben qué? Yo necesito a que alguien me haga el relevo, porque yo tengo que ir a observar, es la única oportunidad. Esas cositas que, digamos, claro, ellos decían, comprendían mi trabajo, pero cuando ya es como uno más de la comunidad, es con mucha confianza, era que se me estaba asignando una tarea, ¿no? Y la otra que me pasó ya en Mojos era de que yo estaba supuestamente neutral y objetiva en medio de dos grupos en conflicto, si se dan cuenta, que vivían en el mismo pueblo, en la misma región, los indígenas y los ganaderos. Ahí sí jugó un papel importante la susceptibilidad mía de decir, claro, si los ganaderos me van a ver que estoy tanto con los indígenas, que estoy en la central indígena, que voy de aquí para allá a las comunidades, no me van a querer recibir y contar su versión, ¿verdad? Pero parece que eso era mi susceptibilidad nomás. Era tal mi susceptibilidad que yo me había construido en la cabeza, pero que de alguna manera tuve que romper, ¿no? Y me he acercado a conversar a conversar un poco más extendido con los ganaderos, digamos, en el lugar en el que yo he hecho mi trabajo de campo. En retrospectiva veo y digo, sí, era más mi susceptibilidad que jugó un papel importante. Incluso a veces yo estaba en las reuniones en determinada comunidad, me nombraban secretaria de actas para que escriba un poco más rápido, digamos, lo que iba sucediendo. Yo alguna vez llegó un ganadero a hacerse presente que yo lo había entrevistado. Entonces era más mi susceptibilidad de decir, y ahora va a decir que estoy por los indígenas, que estoy más de parte de los indígenas, pero era una susceptibilidad más mía, que pienso en retrospectiva lo hubiera podido manejar de otra manera, ¿no? Esto es moverme entre dos actores contrapuestos que he puesto, y esto de que siempre rescato la observación participante por largo tiempo, que por cierto, ya en el informe que uno presenta, y en otras escuelas, en otros países suelen hacer eso, la toma de notas de campo es tal que en el informe final de tesis, etcétera, no entra todo, ¿no?
Y eso es bueno, porque así uno tiene material para sacar artículos que versen sobre los datos que uno no ha consignado, que no ha incorporado en su trabajo, digamos, en su informe de tesis o informe de investigación. Aquí, por ejemplo, les voy a poner ya para terminar unas fotos que me ha ido pasando también. Por ejemplo, en Mojo sabemos el grado de inundaciones que hay y que, por cierto, a mí como antropóloga lo que me pasó, ahí estamos con los guías indígenas, pasando también una inundación que teníamos. Fue un momento bien difícil porque había corriente de agua y casi se lo lleva a uno de los guías indígenas, ¿no? Y uno decía, y me acuerdo que pasaron por ahí los ganaderos y los indígenas, y estábamos con otra gente más de orgullosos, no quisieron pasar en su carreta, ¿no? Entonces, bueno, además, como ellos conocen bien el lugar, yo me acuerdo que una de las metidas de pata, por ejemplo, para Mojos, es haber entrado desde Trinidad un día que llovía mucho, porque era época de lluvias, ¿no? No había escogido yo otro día, otra época, había escogido esa. Y cuando me dijeron, ¿sabes qué, Gabriela? No se entra, yo me empeciné porque había como es un transporte de los collas, que dijeron, no, sí podemos entrar. Entonces yo por fin adentré y nos quedamos en el camino, ¿no? Parados hasta el día siguiente. Me acuerdo que mi dueña de casa me dijo, mira, yo vivo 70 años, nunca me he quedado en el camino, Gabriela, y vos vienes y te quedas varada, ¿no? Ahí en el este. Estas son fotos de la problemática que estaba estudiando, que creo que solo estando ahí, a uno le pueden contar y le pueden decir, sí, entran los madereros, se llevan la madera, etcétera, pero nunca sustituye el haber estado ahí y en el que qué sé yo, las fotos, los videos hoy en día también sirven bien de respaldo, ¿no? Estas son algunas fotos de la gran fiesta y la importancia de la fiesta que tiene allá. Y ya para terminar, les he puesto, este es también lo que vi, la posesión del primer alcalde indígena en Mojos, que solo se me ha podido hacer por la estadía de tiempo prolongada que he estado, ¿no? Retos o desafíos de debate que quisiera lanzarles a ustedes, ¿no? La discusión EMIC, si la descripción, el informe generado va a ser desde el sujeto o EPIC desde el investigador. Víctor Turner, en La selva de los símbolos, habla de 3 clases de datos por recoger, que cuando somos antropólogos vamos. 1, la de los especialistas, pónganse, es un ritual, una fiesta, generalmente hay los especialistas, los chamanes, el que lidera el ritual, etcétera, ¿no? Entonces, Víctor Turner dice, vayan donde los especialistas, ellos manejan bien, les van a decir, les van a dar los datos, el por qué hacen, cómo lo hacen, qué significa, etcétera. Pero también la de los comunarios, feligreses, base, también hay que recoger esos datos, va a decir, y la de los antropólogos. Si se dan cuenta, hay 3 clases de datos. Luego, ¿hasta qué punto es solo una interpretación lo que presentamos? Eso también quisiera poder discutirlo con ustedes. Y finalmente, si el estar ahí nos da esta autoridad para construir el dato, que esto está también muy relacionado con esta visión EMIC o ETI, voy a decir lo que él dice, pero hasta qué punto mi interpretación como investigadora, como antropóloga, se mete. Esas son, bueno, cuestiones de la etnografía que me han ido surgiendo para socializarles. Con eso termino. Muchas gracias. Ok, ya les decía esto, ¿no? O sea, les hablo del tema, es como un mancha en el parabrisas, efectos de la investigación etnográfica y retos de la capacitación continua. ¿Ya? La etnografía como una perspectiva de vida. ¿Ya? Ser antropólogo es hacer etnografía, ¿ya? Pero eso no significa dejar de ser personas, ¿ya? Y el dejar de ser personas implica que nosotros tenemos nuestra propia reflexividad, ¿ya? Que eso implica, o sea, para comenzar, de que no le vamos bien con la gente, ¿no? O sea, nosotros tenemos nuestras preferencias y nuestras cosas, tenemos nuestras preocupaciones políticas, ya nosotros construimos nuestra propia cultura, nuestra propia sociedad, o sea, es decir, nosotros somos una parte viva dentro de la etnografía. Ya les he explicado el motivo de por qué esta
este título de como una mancha en el parabrisas. A ver, o sea, se los explico así. Yo me he dedicado a trabajar en las fiestas tradicionales de Tarija. Es lo básico que he hecho. Y sobre la fiesta de San Roque, los chunchos y qué sé yo. En Tarija existe una noción de que lo chapaco y lo tarijeño no tienen nada que ver con colla. ¿Ya? Y como colla nos referimos al mundo indígena andino, que puede ser tanto quechua como aymara. ¿Ya? Es algo que aquí en Tarija es normal y que dentro de la academia local ya se ha construido. O sea, es uno de los temitas pequeñitos ya que ha salido de mi tesis de doctorado, ya de mostrar cómo en la academia local ya se ha construido la imagen de que Tarija estaba aislada del mundo andino. Ok, ya tenemos esa noción básica de que aquí en Tarija se ha construido este discurso social, ¿ya? Y viene un chango, ya despeinado, pelo largo, ya que le gusta andar con los pantalones rotos, ya que va y está con la gente pobre, o sea, con la gente que no es de bien, ya, y agarra y nos viene a decir de que no, en Tarija sí hay una relación con el mundo andino, ya. Ustedes no saben qué despelote que es eso aquí en Tarija, ya, o sea, eh, hay un montón de gente que lo considera como una afrenta personal, ya, decirles que tienen raíces collas, ya. Y por supuesto, yo como antropólogo, ya estoy metido dentro de todo esto. O sea, es decir, ya yo tengo que escoger qué es lo que digo, qué es lo que no digo, ya, y, o sea, y decir las cosas de verdad, ya. Pero al hacerlo, me genero dentro del mundo académico local, ya, o sea, dentro de un esquema de relaciones de poder específico, ya, me convierto en la mancha en el parabrisas. O sea, es decir, ¿qué viene a contar de que los chunchos son andinos? ¿Ya? O sea, no sé, hay un montón de cosas. Ok, partiendo de eso, esa es simplemente la entradita, ¿ya? Eh, o sea, yo tengo mi práctica etnográfica, ¿ya? Que es una aplicación metodológica de la antropología, o sea, como antropólogo, que es decir, o sea, lo que yo hago es investigar. Y la forma en la que yo investigo es la investigación etnográfica. Ok, ¿qué, ¿qué hay en esto? O sea, hay varias cositas que les quiero contar de esto. Primero, o sea, los efectos. Ya, o sea, algo que yo me acuerdo a un principio que, que pensé mucho, ya, o sea, que es algo que me parece lógico, ya, eh, es de que la investigación etnográfica, o sea, lo que nosotros hacemos es solamente referencial, sugerencia. Ya, o sea, nosotros no somos tecnócratas, ya. Un etnógrafo no es un tecnócrata que te pueda dar una receta lista para aplicar, ¿ya? Y en realidad, si es que en el gobierno, sea municipal, sea departamental, sea nacional, aplican de alguna forma lo que nosotros hacemos, ¿ya? Es tan solo como sugerencia. ¿Qué es lo que podría sugerir Juancito Pérez de la otra esquina? También, eh, y eso. O sea, es decir, eh, el trabajo que nosotros hacemos, o sea, y es algo muy frustrante, no tiene efecto. Ya, o sea, es una linda anécdota, ¿ya? Nosotros estamos generando conocimiento, pero en realidad el conocimiento que nosotros generamos es anecdótico, ¿ya? O sea, la gente lo va a leer tan solo si es que les interesa el tema, ¿ya? Y, y la gente que tiene que ver con eso, o sea, por decir, el manejo cultural del Estado referente a esto, tan solo lo va a utilizar si es que les conviene y si es que les parece conveniente hacerlo, ¿ya? Y en ese sentido, era eso, ¿no? O sea, sí, o sea, esa resignación, esa frustración de decir, pucha, entonces, o sea, lo que nosotros hacemos no tiene el mismo peso de lo que hace un ingeniero civil que va y se construye un puente y listo, el puente está construido, ya no hay vuelta que darle. Pero me he dado cuenta que es exactamente al revés. ¿Ya? O sea, de que hay efectivamente esto, o sea, nosotros no somos tecnócratas, ¿ya? Y no podemos esperar el mismo trato que un tecnócrata, ¿ya? Pero por supuesto que cambiamos la realidad, ¿ya? Y eso es algo que me he dado cuenta con mi trabajo
de la fiesta de San Roque, de los chunchitos, que no sé si es que ustedes se acuerdan en la universidad cuando era estudiante, iba con mis cosas ahí, con mis pequeñas investigaciones. Yo he sacado mi primer libro en el 2009, ¿ya? Y mi tesis doctoral la he defendido a finales del 2018, o sea, pónganse casi 10 años después. Y al escribir mi tesis doctoral me he dado cuenta que mi trabajo, así muy humilde como etnógrafo, o sea, como darme cuenta de que en realidad, o sea, ojalá que alguien me lea, ojalá que alguien me escuche, ¿ya? Pero me he dado cuenta de que ha cambiado radicalmente la existencia de la fiesta de San Roque, ¿ya? O sea, es decir, ahorita dentro de la fiesta de San Roque existen nuevas formas de conceptualizar lo que siempre hacíamos, ¿ya? Eso es algo que podemos ver después, o sea, exactamente en qué viene, pero es algo que me ha hecho pensar, o sea, que me ha hecho cambiar este día, o sea, es así, ¿no? O sea, efectivamente, nosotros no somos tecnócratas, pero lo que nosotros hacemos importa, porque está relacionado directamente con la gente, y lo que está relacionado directamente con la gente se lo consume y se lo aplica y se lo interioriza dentro de la existencia social que tenemos. Ya, o sea, el poder es, ya, o sea, el conocimiento tiene un poder grande, ya, y lo que nosotros hacemos es importante, tiene un efecto fundamental. Ya, también dentro de todo esto, o sea, y dentro de esta noción de, de ser la mancha en el parabrisas, ya, está el hecho de considerar ya de que nosotros como etnógrafos, o sea, al ser capacitados como antropólogos, ya, eh, una de las cosas que hemos aprendido como una experiencia de vida es que tenemos que tener empatía con el tema y la población estudiada. O sea, es decir, no podemos nosotros entrar a ninguna situación de campo para hablar mal de la gente. No podemos, ¿ya? Y eso es algo que me parece muy importante. Y María, tú le habías preguntado algo de esto al doctor. Ya, la cosa no es no poder criticar, no poder hacer algo de eso, sino de que cuando lo haces, especialmente si es que lo haces como antropólogo, como etnógrafo, ¿ya? No lo puedes hacer a la mala. O sea, si es que vas a cuestionar algo, tienes que hacerlo con mucho cuidado y con mucha empatía, ¿ya? Porque de eso se trata, ¿ya? O sea, vos, ¿ya? O sea, como profesional, no puedes entrar a hablar mal de la gente, ¿ya? Y, y es eso, ¿no? O sea, y eso tiene que ver, o sea, dentro de la cosa, o sea, que también es decir de que, che, por favor, o sea, cuando les digo de que nosotros tenemos raíces andinas, nuestra cultura taqueña tiene raíces andinas, no se sientan ofendidos. ¿Ya? O sea, ¿por qué se van a sentir ofendidos sea de algo tan simple? Pero no, por supuesto, se tiene su realidad social, sus relaciones de poder que están muy intrínsecas, ¿ya? Pero esto es un aspecto, o sea, para considerar. También tiene que ver, ¿ya? O sea, si es que respetas o no los cánones de la antropología tradicional, ¿ya? O sea, yo como antropólogo profesional considero, o sea, yo he escogido, he decidido en mi vida todavía de estudiante secundaria, chango, ¿ya? De que no iba a meterme a hacer trabajos con una población indígena a menos que esta población indígena me invite como amigo. Es decir, yo no estoy interesado de ir a estudiar los indiecitos que viven en la punta del cerro, ¿ya? Porque no me parece sincero, ¿ya? O sea, ustedes conocen esta discusión entre si es que viene alguien de afuera a hacerlo o si es que hay un investigador nativo que lo haga, ¿ya? Y a mí me parece de que, o sea, donde tienes que entrar es donde puedes entrar con cariño, ¿ya? Donde te pueden recibir con cariño y no necesites llevar $100 para pagar para que te den una entrevista. Eso no siempre se puede cumplir, ¿ya? Pero es una de las líneas éticas, morales que yo he aplicado dentro de mi carrera, ¿ya? O sea, y eso se me ha llevado a decir de que, bueno, o sea, en todo caso yo soy un antropólogo más urbano, soy un antropólogo más postmoderno, ¿ya? Y que en cierta forma tengo poco que ver con un antropólogo tradicional, ¿ya? Eh, También tiene que ver todo esto, ¿ya? Con el hecho de que aquí en Tarija no hay una academia de ciencias sociales establecida, ¿ya? O sea, no, somos 5 gatos locos que estamos por aquí tratando de hacer ciencia.
Y bueno, o sea, cuando haces todo esto y sacas temas que son complicados, porque evidentemente, o sea, si es que estás hablando de una relación de poder, lo que vos tienes que hacer es describir y registrar esta relación de poder con todas las conflictividades que están ahí adentro. Ya, o sea, hablas de cosas incómodas, ¿ya? Y muchas veces sacas trapitos sucios al sol, ¿ya? Porque los necesitas hacer, son parte esencial de tu tema, ¿ya? Y entonces termina siendo la oveja negra. ¿Ya? Hay un montón de temas, o sea que eso, o sea, está el tema de los chunchos, por ejemplo, está el tema de las fiestas tradicionales en Tarija, del calendario cultural, pero también está el tema de las elecciones nacionales, qué sé yo, o sea, cuando haces un trabajo como antropólogo, un trabajo etnográfico, corres el riesgo directamente de convertirte en la oveja negra de la región por hablar de cosas incómodas. ¿Ya? Y otra cosa es el tema de la antropología. Ya, o sea, es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, o sea, y no sé si ustedes se acuerdan, o sea, siempre eh, se ve de por qué se llama antropología y por qué no se llama etnografía y por qué no se llama culturología. O sea, deben conocer eso, es parte esencial de cualquier pensum de formación antropológica. ¿Ya? Y algo que me llama mucho la atención cuando comenzaba a trabajar realmente. ¿Ya? O sea, porque durante la universidad, o sea, era eso, ¿no? O sea, aprendes a que la antropología es hacer investigación microscópica y lo sigo haciendo, o sea, esa es parte fundamental de nuestra metodología, ¿ya? Pero una característica fundamental de la antropología como ciencia es de que terminas hablando siempre de la naturaleza humana, ¿ya? Y que eso evidentemente no es algo que lo puedas tratar a la ligera, pero es algo a lo que terminas haciendo, ¿ya? O sea, el ser humano tiene estas características, ya, o sea, tampoco lo puedo decir así a la rápida porque no se puede, ¿ya? Pero nosotros, o sea, partimos de una investigación microscópica y llegamos a reflexiones genéricas sobre lo que es la naturaleza humana. Acabo de fijarme, o sea, no, ya 10 minutos no más, ¿ya? O sea que voy a tratar de ser breve, porque tampoco es mucho. Ya, la segunda parte de lo que yo estoy hablando es esa experiencia de precisamente, eh, ahorita yo soy doctor, ¿ya? Y bueno, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Ya? Eh, Primero, creo que es importante aclarar de que estoy hablando desde Tarija, ¿ya? Y Tarija o sea, le falta una academia de ciencias sociales, o sea, no tenemos nada, o sea, es una de las críticas locales que se hace más fuerte, o sea, de que cómo es posible que no tengamos una carrera de historia, una carrera de sociología, una carrera de antropología, ¿ya? Y que estemos tan solo con la administración de empresas, abogados y qué sé yo. Y Tarija tiene una de estas características de que es una zona periférica de construcción del conocimiento. Pero eso muy probablemente se aplica a todos nosotros, porque si bien Tarija es periférica en el tema de la construcción del conocimiento a nivel nacional, pero Bolivia es periférica en el tema de la construcción del conocimiento a nivel continental, y Sudamérica es periférica a nivel mundial, ¿ya? O sea, muy probablemente a diferentes niveles todos nosotros tengamos la misma sensación, pero, o sea, la aclaración de que estoy hablando desde Tarija, ¿ya? Eh, y hay una cosa que yo me acuerdo que precisamente cuando he comenzado a estudiar era de que yo estaba feliz de titularme como licenciado, ¿ya? Porque yo era totalmente consciente de que muy probablemente nunca iba a poder pasar de ello. O sea, a mí me hubiera encantado la idea de pensar de sí, seguir estudiando mi maestría y después hacer un doctorado y qué sé yo, pero para mí era totalmente claro que estaba fuera de mis posibilidades, ¿ya? Porque yo sabía, o sea, yo tenía bien clara la noción por cómo conozco cómo funcionan las cosas aquí, es de que o tienes que conseguir una beca, ¿ya? Pero para conseguir una beca tienes que tener muñeca, es decir, tienes que tener un padrino político o algo de eso, ¿ya? Cosa que yo no tenía. O tienes que tener plata para poder pagar varios miles de dólares y uno sobre el otro para poder hacer tu posgrado. Y yo me acuerdo que de chango, ya, o sea, para mí era totalmente claro, o sea, de que yo no tengo padrinos, yo no tengo plata,
Es decir, que nunca voy a poder hacer eso. Ya se está fuera de mis posibilidades, entonces voy a terminar de ser licenciado y me voy a quedar con eso. ¿Ya? Entonces yo tenía una perspectiva académica que terminaba con la licenciatura. Más allá estaba fuera de mi universo de posibilidades. ¿Ya? Pero ahorita yo soy doctor en antropología. ¿Ya? O sea, es decir, la vida me ha enseñado de que hay otros caminos ya sobre cómo puede funcionar el tema del progreso académico. ¿Ya? Y lo que es más, ¿ya? O sea, yo no he hecho maestría, yo he saltado directamente al doctorado. ¿Ya? Y ahora que he terminado el doctorado y que he hecho algunos diplomados, que sé yo, me he dado cuenta de que la vida académica es importante. A ver, aquí me voy a tomar un par de minutos para explicarlo bien. Uno, para producir eficientemente, tiene que tener un motivo para hacerlo. ¿Ya? Yo me acuerdo del primer libro que he sacado, me he esforzado con todo, ya era sobre la fiesta de San Roque, para sacarlo bien, y yo esperaba de que iba a recibir un montón de críticas y que iba a aprender con eso. ¿Ya? Nunca me ha llegado. ¿Ya? Y algún rato, o sea, aquí en Tarija, ya me he dado cuenta de que podía haber escrito cualquier cosa, ya con tal de que esté hablando bien de la gente, y igualito iba a recibir con la misma recepción. Y con todo eso, al final yo he dicho, no, pues, o sea, yo en realidad me prometo a hacer las cosas bien, ¿ya? Y, y eso, o sea, evidentemente es una decisión personal que tomamos cada uno de nosotros, pero cuando tenemos un contexto institucional que nos empuja a hacer las cosas bien, ayuda, ¿ya? Y uno de esos contextos institucionales es escribir una tesis. Escribir, sea una tesis de licenciatura, una tesis de doctorado, ¿ya? O sea, una tesis de diplomado, que es bien sencillita. Pero es decir, o sea, cuando tenemos que hacer las cosas bien, eh, las hacemos bien, ¿ya? Y cuando no las tenemos que hacer bien, realmente tenemos que tener mucha disciplina para que salgan bien, ¿ya? Si no, pueden salir cualquier cosa. Ok, ¿ya? Eh, entonces, yo he llegado a la conclusión de que en realidad es bueno estar metido dentro de la cosa académica, ya dentro del ciclo académico, que evidentemente no puedes vivir de eso, o sea, vos tienes que trabajar y tienes que hacer tus cosas, pero hay maneras de hacerlo extralaboral, ¿ya? Y es productivo, ¿ya? O sea, por ejemplo, o sea, yo ya tengo mi doctorado y he decidido que voy a seguir estudiando otras carreras, otras cositas dentro de mis posibilidades, o sea, porque ahorita, como antes, tampoco tengo mucha plata ya, pero aquí hay, por decirles, o sea, carreras en la universidad pública, ya, para estudiar economía, psicología, que son cosas que me doy cuenta que como antropólogo me serviría mucho. Ok, no, o sea, pero pensar la práctica académica, ya, como una herramienta metodológica, ya, y eso se puede hacer, ya, o sea, eso es algo, como les digo, o sea, la vida me ha demostrado que se puede hacer, pero que hay que encontrar la forma como hacerlo. O sea, por decirles, o sea, de que en Alemania puedes hacer tu maestría y tu doctorado pagando 0 euros, ¿ya? Y que muy probablemente, si es que sos bueno, te terminen pagando a vos. O sea, hay formas, ¿ya? Cosa que no podemos hacer en otros lados, pero se puede encontrar, ¿ya? O puedes estudiar carreras en la universidad estatal, que es gratis, no sé, o sea, hay formas, ¿ya? Pero algo que me parece bien importante para decir esto, o sea, y que es una forma de ya ir terminando, es de que no se trata tan solo de nosotros, o sea, no se trata de decidir, lo voy a hacer y lo quiero hacer y me voy a esforzar y qué sé yo, porque evidentemente o sea, necesitas tener esa intención personal, ¿ya? Pero me parece igual o más importante de que tiene que haber un contexto institucional que te lo haga posible. O sea, es decir, si es que tienes a una persona que te ayuda y te dice, mira, vos puedes hacerlo, ya, o sea, yo sé que vos tienes la capacidad y yo sé de que cómo se puede hacer y pechar, o que la universidad lo haga, ya, o sea, impulse a que sus estudiantes que están terminando su licenciatura salten directamente a hacer una maestría o un doctorado y ayudarles a encontrar las formas. O sea, es decir, el contexto institucional hace una gran diferencia de si es que lo puedes hacer o no. Ya, veamos la hora. Ok, hay un par de minutos más. Eh, el- nosotros, para buscar ¿cómo se diría esto? Más la eficiencia, la excelencia, ¿ya? Como antropólogos, ya como gente que practica la etnografía, necesitamos tener un
ecosistema académico donde compartamos y nos ayudemos y nos pechemos, inclusive nos critiquemos para poder aprender de nuestros propios errores, ¿ya? Porque al final, o sea, no se construye una casa solo, ¿ya? Eso es algo bien importante. Entonces, para terminar esta presentación, ya me parece de que es normal de que incomodemos, por supuesto. Ya nosotros como antropólogos estamos trabajando y estamos cuestionando los fundamentos simbólicos de la sociedad. ¿Ya? O sea, y en mi caso, no estoy hablando de la sociedad, eh, la sociedad con la que trabajo es mi propia sociedad. O sea, es decir, si es que puedes tener mucho cuidado cuando hablas de los demás, pero cuando hablas de tu propia casa, por supuesto que te consideras con derecho de hacer cosas. Y es eso, ¿no? O sea, es hablando de la mancha en el parabrisas, ¿ya? Es esa noción básica con la que quiero cerrar, de que es normal que incomodemos porque estamos cuestionando los fundamentos simbólicos de la sociedad. Mil gracias. Gracias, Daniel. Estaríamos entrando a una ronda de preguntas, pero en un tiempo muy breve, porque el siguiente expositor tiene dificultades de tiempo, ha esperado ya más de media hora. Entonces, si hay preguntas, por favor, 2 o 3. Yo quisiera aclarar una cosita, Nancy, si me permiten, por favor. No sé si Daniel Bacaflores me está escuchando. ¿Sí? Ya. De todas maneras, yo quiero que no se sobreentienda algo malo. Jamás yo me he referido a hablar mal de las personas o mal de las culturas, Daniel. Lo que yo me he referido más es a la ética del investigador en su trabajo de campo. ¿Dónde comienza y dónde termina la ética? Porque eso es muy importante en nuestro trabajo de investigación, porque no hay cosa, no por ser la oveja negra o no hablar de cosas que son muy sensibles tal vez para esa cultura, ¿ya? Y para que un investigador pueda dar a conocer cómo es realmente esas cosas. No es necesario insultar, yo no en ningún momento yo estoy insultando, ni tampoco me estoy refiriendo a eso, es lo que yo no he aprendido en la universidad. A lo que me refiero es cuando un investigador ve, por ejemplo, actos de discriminación, actos de salvajismo, que están cometiendo con esa cultura que tú estás haciendo investigar, eso no se trata de insultar. Entonces, es ahí donde juega mi ética. ¿Qué hago? ¿Me callo? ¿Ayudo a esa persona a que no sea agredida, a que no sea injustificadamente, digamos, o salvajemente pegada? Esa es mi pregunta. Esa es la pregunta que yo me hago como investigador. A eso me refería, Daniel, no a otra cosa de insultar o de meterme en la vida privada de las culturas, no, es que a veces llega un momento en que el investigador se encuentra a veces sin querer en ese tipo de situación. Entonces, como investigador, ¿qué hago? Es muy distinto, me acabas de decir, pero eso no se llama insultar. O no se trata de ser oveja negra o para que me corten. No se trata de eso. Se trata de la ética, simplemente. Gracias. Sí, correcto, María, te comprendo totalmente. Hay, ¿cómo te diría? Es eso, ya o sea, tienes toda la razón, es la parte ética, ¿ya? Pero ¿qué es esto, no? O sea, nosotros, no sé si es que te acuerdas, había un padrecito que nos hablaba sobre el tema de fenomenología de la religión, ¿ya? Y decía, o sea, si es que vas a entrar a estudiar una fiesta religiosa, ¿ya? Entonces entra con empatía positiva hacia eso. ¿Ya? Y eso es a lo que me refiero, o sea, de que como antropólogos, o sea, no podemos entrar en una lógica, en una dinámica negativa. ¿Ya? O sea, y en ese sentido, o sea, te doy toda la razón, o sea, no se trata. Pero eso no significa de que la gente no lo pueda considerar como ofensivo. Ya, o sea, por ejemplo, o sea, yo te he dado mi ejemplo personal ya de que el hecho de mi trabajo es considerado por muchas personas en Tarija como ofensivo. O sea, el hecho de que sea o no sea y sea percibido como tal, ya genera también estas cosas.